Buenas noches. Efectivamente, el tema que vamos a tratar en esta oportunidad es análisis de peligros y puntos críticos de control, más conocido mundialmente como el sistema HACCP. Bien, HACCP, siglas en inglés o siglas en español como ACCP, APPCC, significa análisis de peligros y puntos críticos de control. A ver, un momento, voy a regresar. Análisis de peligros y puntos críticos de control. Ya. Está basado en 12 pasos o 7 principios, que lo vamos a ir desarrollando en las siguientes diapositivas. En forma resumida, cada uno de estos pasos que nos van a llevar a entender y comprender qué es y qué es lo que quiere, a dónde quiere llegar el sistema HACCP. A ver, presten atención a este primer paso porque es la base para lo que viene después. El paso 1 es la formación del equipo HACCP. ¿Ya? A ver, antes de empezar acá, quiero dejar claro una cosa. HACCP, y decirlo en forma general, HACCP implica, está muy relacionado a la industria alimentaria. El objetivo de HACCP es que el alimento que cualquier consumidor espera que no le haga daño. Es ahí donde viene el término inocuidad. El término inocuidad implica que cualquier persona que puede consumir cualquier alimento no le haga ningún tipo de daño a la salud. Si todo fuera tan sencillo como eso, entonces no hubieran enfermedades de origen alimentario. Entonces no hubiera intoxicaciones por consumir alguna bebida o algún alimento. Entonces no habría muertes o brotes alimentarios que terminan en muertes masivas, si es que fuera tan fácil la aplicación. Más que fácil si se cumpliera, así como lo indica los 12 pasos que vamos a mencionar. Si todo fuera tan sencillo, y es más, si fuera si se pudiera respetar cada paso, no ocurriría lo que les he mencionado hace unos instantes. Entonces, para todos estar en línea, lo que busca el sistema HACCP es prevenir un daño al consumidor, es decir, que el producto que se ha fabricado en cualquier tipo de instalación sea un alimento inocuo y por lo tanto, lo sigo repitiendo, al consumidor no le haga ningún daño a su salud. Para lograr esto, porque esto es el qué, el cómo son los 12 pasos. Los 12 pasos empieza por la formación del equipo. Tiene que haber un equipo humano. Un equipo humano, es decir, un equipo de personas que se dediquen a implementar y luego a mantener este sistema. Este equipo humano tiene que pertenecer a la organización donde se desarrolle, donde se produzca, donde se fabrique el alimento. Tiene que ser un equipo, las características de este equipo es interdisciplinario, es decir, tiene que estar conformado por profesionales de las diferentes ramas, tienen que conocer mucho el proceso. Si es que estamos hablando o refiriéndonos a una industria de jugos, de mango, el personal que esté formando el equipo HACCP tiene que conocer del proceso, por lo menos de unas etapas o una etapa por lo menos, pero tiene que conocer. Y tiene que tener experiencia. ¿Por qué? Porque esto va a permitir aportar ideas para que el HACCP de la empresa tal esté bien constituido y por lo tanto funcione.
¿Puede incluir asesores externos? Claro que sí, cuando el personal, cuando el equipo HACCP decide tener un asesor para que le brinde soporte técnico sobre lo que es el aspecto técnico del HACCP, sobre la estructura del sistema HACCP, sí. El equipo HACCP está liderado por una persona que se le llama el coordinador HACCP o el líder HACCP. Y esta persona es designada por la alta dirección de la empresa. ¿A dónde quiero llegar? Que el sistema HACCP tiene que ser una política de una empresa, es decir, tiene que venir desde arriba, desde la alta dirección. La alta dirección tiene que promover la cultura de la inocuidad de un producto, del producto que se desarrolla en la empresa a la cual hacemos referencia, ¿no? Entonces, queda claro que el equipo HACCP es un grupo, un conjunto de personas técnicas, profesionales y de experiencia que conocen el proceso y que van a desarrollar y van a constituir un documento, no solamente el documento, van a implementar el sistema HACCP en la empresa donde se encuentren para, como ya les dije anteriormente, para que el producto sea inocuo, el producto que van a vender. Les había dicho que el representante de la alta dirección selecciona a un líder o a un coordinador. ¿Qué características tiene que tener este líder? Tiene que conocer el sistema HACCP, la parte técnica, es decir, los 12 pasos. Tiene que tener estudios profundos en el sistema HACCP. Por eso es que muchas veces, si no lo cuenta, se contrata a un asesor. O también la empresa puede decidir enviar a la persona que designan a prepararse y a estudiar a profundidad este sistema, ¿no? Eso es lo que se busca en el diplomado de inocuidad alimentaria, de sistemas de calidad de inocuidad alimentaria que HSQ Group está preparando. Vamos a dar todas las herramientas para poder brindar al alumno conocimiento sobre este sistema y otros sistemas más, porque es una diversidad de sistemas, pero ¿por qué tocamos HACCP? Porque es el corazón, porque aparte que fue el primero, tiene toda la estructura para que el producto sea inocuo. Por eso es que los países, los diferentes países a nivel mundial lo incluyen dentro de la regulación, es decir, se hace obligatorio para cada país. Y bueno, y de acuerdo a la Organización Mundial del Comercio, es una normativa mundial que va a permitir el comercio, es decir, si la empresa tal tiene HACCP, puede exportar. Si la empresa mundial, empresa X tiene HACCP, puede comercializar, puede vender su producto. Entonces, volviendo al coordinador HACCP. El coordinador HACCP va a conformar el equipo, va a designar a los miembros, va a designar también las funciones de cada miembro, los va a reunir y les va a mostrar de qué se trata. ¿De qué se trata? La implementación de este sistema en la empresa. Y los resultados los va a comunicar a la alta dirección. El paso 2. El paso 2 se llama descripción del producto. Estamos hablando de que cualquier empresa que produce X productos, y en este caso vamos a referirnos a uno en específico, quiere implementar su sistema. Entonces, ya habíamos dicho que va a conformar su equipo. Y una vez que se conforma su equipo, ¿qué es lo que van a hacer? El paso 2, que es descripción del producto. El coordinador o el líder HACCP va a juntar a los miembros y van a
van a dialogar sobre las características que va a tener el producto que van a vender. Por ejemplo, en este caso, estamos hablando de mango en trozos congelado, ¿no? Y acá es una diapositiva que son unos ejemplos de qué características ingresan en la descripción del producto. Es muy importante decir, por ejemplo, cuáles son sus características físicas, físico-químicas, por ejemplo, el Brix, el pH del producto. Es muy importante decir la forma de envasado, la presentación, la vida útil del producto, el mercado al cual se dirige, cuál es la información que va a estar en la etiqueta, la población destino, los métodos o formas de distribución, cómo se usa el producto, cómo se utiliza o para qué ha sido diseñado el producto. Entonces, en la descripción del producto es la oportunidad que la fábrica tiene y que el equipo HACCP tiene para decirle al cliente de qué consta su producto, tanto en características físicas, físico-químicas, microbiológicas, como empacado, etiquetado, y qué es lo que espera, la empresa, el productor, vender, y qué es lo que el cliente o el consumidor desea esperar. Acá hay otro ejemplo de descripción del producto, de un producto que se llama pulpa de fresa. Pulpa de fresa. Entonces, en una descripción del producto va un resumen de su proceso, ¿no? Por ejemplo, esta ficha técnica, que también se lo conoce como ficha técnica la descripción del producto, es de una pulpa, una pulpa concentrada que sirve para hacer yogur. Entonces, su cliente final no es el consumidor, su cliente es otra empresa que lo va a utilizar como insumo para preparación de yogures. ¿No? Entonces, acá se puede ver que dice, a ver, vamos a leer qué dice la descripción del producto. Crema semisólida de color rojo oscuro, con o sin semilla, obtenido por cocción y concentración de frutas sanas, limpias y pulpeadas, con adición de azúcar. El producto tiende a oscurecer con el transcurso del tiempo sin que afecte las demás características sensoriales libres de preservantes, colorantes, saborizantes. Es un resumen del producto. Acá están las características físico-químicas, el Brix, el pH, color, el sabor. Luego las características microbiológicas, mohos, levaduras, y así continúa, esto continúa. A ver, no he colocado las siguientes, pero esto continúa. Perdón. El paso 3. El paso 3 se llama identificación del uso previsto. ¿Qué quiere decir? Cuando uno, y extrapolando o saliéndome de los alimentos, cuando uno compra algo, uno sabe para qué lo compra. Pero cuando uno compra algo, tiene que tener una etiqueta o una información. En esa información tiene que decir cuál es el uso que se le tiene que dar. Por ejemplo, todos saben que el microondas es para calentar, ¿no? Para calentar comida, ¿no? Para calentar comida. Pero eso es lo que saben, pero imagínense que haya alguna zona, en alguna parte que desconozca porque nunca ha visto un microondas. Entonces, él no va a saber el uso. Y si alguien le dice es para calentar, simplemente secas, la otra persona, esta persona que estamos hablando, que nunca ha visto un microondas, puede pensar que puede calentar cualquier cosa, no solamente comida. Entonces, para eso es que a eso hago referencia al uso previsto.
cada producto alimenticio tiene que tener un uso previsto. El uso previsto no es otra cosa que el uso normal del alimento que le darán los consumidores. Ya les había mencionado en el ejemplo anterior. No todo alimento va a ir directo al consumidor común y corriente de la calle. Hay alimentos que son insumos para otros alimentos y luego insumos. Por ejemplo, trabajo en una empresa, particularmente trabajo en una empresa que exporta fresas congeladas, cuya vida útil es 2 años. ¿Ya? Le exportamos a Japón, por decir una región del mundo. Lo compra nuestro cliente inicial, va a utilizar estas fresas congeladas y las va a revisar. Las va a revisar porque la cultura japonesa es horror a la materia extraña, no puede haber ninguna sola materia extraña. Lo revisa y lo empaca en presentaciones menores. Este cliente, ese es el cliente. Pero luego estas presentaciones menores, es decir, 1 kilo, 2 kilos, llega a otro cliente ¿qué hace con la fresa? Hace como una miel de fresas, es decir, hace como un jugo de las fresas, un jugo concentrado. Este jugo de las fresas es su producto final, pero lo vende a otro cliente que ese jugo lo utiliza para, para, eh, para las tortas, para los postres. Y el vendedor de estos postres, el productor de estos postres lo vende recién en los supermercados. Entonces, la fresa congelada, que bien podría llegar a un consumidor, el cual lo licúa y puede hacer un jugo con fresas congeladas, es por un lado, pero por otro lado pasa de mano en mano, por no decir de empresa en empresa, hasta un producto final como es un postre con, con un jugo de fresas. Entonces, por ello es muy importante el uso previsto que le van a dar al producto. El uso previsto responde a la pregunta ¿quién lo va a consumir? ¿Cómo lo va a consumir? ¿En dónde se venderá el producto? ¿Cuál es el grupo objetivo? A todas esas respuestas responde el uso previsto. Por facilidad se recomienda colocar el uso previsto dentro de la descripción del producto, que al final se le conoce como ficha técnica, porque esa información llega al consumidor. Un ejemplo de uso previsto, vamos a colocar, por ejemplo, habíamos hablado de la pulpa de fresa. Este es el uso previsto. La pulpa de fresa es utilizada como ingrediente en la elaboración de yogures tratados térmicamente. O sea, para nada, la pulpa de fresa es para el consumidor de la calle común y corriente, sino es utilizado como ingrediente en la elaboración de yogures. Entonces, ¿quiénes lo tienen que comprar? Empresas que fabriquen yogures. Bien. El paso 4 es la elaboración del diagrama de flujo. A ver, acá voy a hacer una pausa y si algunos tienen alguna consulta, voy a leerlas y las voy a responder. Si no, continuamos y hago otra pausa y así continuamos. A ver, continuamos. El paso 4 es la elaboración del diagrama de flujo. La elaboración del diagrama de flujo. Entonces, habíamos dicho, el equipo se reúne. Paso 1. Elaboran la descripción del producto. Paso 2. Identifican el uso previsto, porque es para qué va a ser utilizado, cómo va a ser utilizado, quién lo va a consumir, quién no lo va a consumir. Es el paso 3, el uso previsto. Y luego que determinan y lo tienen claro, los 3 pasos anteriores empiezan a desarrollar el diagrama de flujo, que se conoce como flujograma de OP, diagrama de operaciones.
ese diagrama de flujo tiene que ser ni muy detallado para no distraernos en las ramas, ni tampoco muy superficial, que no brinde información importante. Tiene que tener básico las etapas y las entradas, las salidas, o este es un ejemplo de flujograma donde se coloca los materiales que están en contacto, porque van a permitir más adelante los siguientes pasos del HACCP. Y también bueno, se coloca información importante como qué desinfectantes se utilizan, la concentración, la temperatura, la ubicación. A ver, este diagrama de flujo es de un proceso de mango congelado, ¿no?, que habíamos colocado como ejemplo en la parte de descripción del producto. Es un flujo que en el flujo de proceso se coloca desde dónde tiene responsabilidad la empresa y hasta dónde termina su responsabilidad. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en nuestro caso, yo laboro en una empresa que fabrica fresas congeladas, o vamos a poner este ejemplo, mango congelado. Entonces, yo tengo la zona del campo, hay la zona del campo, hay la zona de la recepción de la planta, hay la zona de fabricación de la planta, hay la zona de despacho, hay la zona de envío al cliente. Estos viajes de exportaciones se hacen en barco, van en el barco hasta que llega al cliente. Pero no se puede poner todas estas etapas. El HACCP es como un traje diseñado para tal persona. Lo que quiero decir es que el HACCP está diseñado para una instalación donde se fabrique el alimento, no para todo el alcance desde que sale el producto desde el campo o desde el mar hasta la cocina de la persona. No, el HACCP es en la instalación donde se fabrica. Entonces, generalmente su alcance es desde la recepción, desde que recibe la materia prima hasta el despacho, desde la puerta de ingreso hasta la puerta de salida de la fábrica. Ese es el alcance del HACCP. Y dentro de ese alcance se tienen que colocar las diferentes etapas. Por ejemplo, acá tenemos recepción de materia prima, clasificación por madurez, que el mango se clasifica por estado de madurez, ¿no?, verde, pintón, maduro. Se lava y se desinfecta. Desinfección 2, que es el punto crítico de control, está identificado en el flujograma. Corte y pelado, y esto continúa. Más detalle vamos a dar en los diferentes cursos del diplomado, y hay un curso específico para el sistema HACCP que se va a desarrollar más a detalle en la parte de flujograma, cuáles son las etapas para los pasos también respectivos específicos para desarrollar un buen flujograma y demás. El paso 5 es verificar el flujo. Una vez que se desarrolle el flujo que va a hacer el equipo HACCP, se tiene que verificar. Bien, esta verificación también es desarrollada por el mismo equipo. Lo realiza el equipo HACCP. La verificación es para volver a revisar, porque se les puede haber escapado una etapa, pueden haber obviado un punto importante, pueden haber hecho consideraciones que no valían la pena, entonces se vuelve a verificar, ¿no? ¿Cómo se hace esta verificación? Es in situ, por algo lo dice el mismo título, es decir, si el flujograma se hizo en el papel, en la verificación hay que ir a la zona de proceso, es decir, si inicia desde la recepción de la materia prima, el equipo HACCP se dirige físicamente hacia la zona de recepción de materia prima y empieza a verificar tal etapa. Luego a la zona de clasificación por estado de madurez, se dirige a esa etapa y verifica, y así. ¿Qué hace en esta verificación?
En esta verificación, lo que siguiente, en esta verificación in situ, busca también volver a analizar la etapa y ver qué peligros puedan haber dentro de cada etapa para que puedan a la vez contaminar el alimento. Bien, paso 6. El paso 6 es, yo diría, es el paso más riguroso de los 12 pasos. Es el paso más riguroso porque es donde el equipo va a analizar bastante. Se llama enumeración de todos los posibles peligros relacionados con cada fase. Se conoce con cada fase ejecución de un análisis de peligro y medidas de control. A ver, en resumen, se llama, lo podemos resumir todas estas palabras en paso 6, análisis de peligro. Analizar los peligros. Por eso les decía que es el paso más grueso, porque acá implica mucho análisis. Análisis de cada fase o de cada etapa. Mucho análisis por parte del equipo. Por eso es que tiene que ser un equipo interdisciplinario de todas las disciplinas que pueda tener la empresa. Si tiene un biólogo, si tiene un ingeniero, si tiene un técnico, si tiene que no tenga carrera, pero que conozca el proceso y que conozca de máquinas o que conozca de la parte operativa, se necesita la intervención de los participantes para poder analizar cada fase. ¿Ya? El análisis de peligros, hay que tener en cuenta que un análisis de peligro con fallas conducirá a un plus hazard inadecuado. Hay que tener en cuenta que se requiere de experiencia técnica para identificar apropiadamente los peligros. Experiencia técnica y un conocimiento profundo del producto y del proceso. Decíamos que el paso 6 es el análisis de peligro. Y hay que definir qué es el peligro. Vamos a definir el peligro como todo agente biológico, químico o físico presente en el alimento, o bien la condición en que éste se halla, y que puede causar un efecto adverso para la salud. A ver, ¿qué quiere decir? O bien la condición en que éste se halla. Quiere decir, por ejemplo, a ver, un agente biológico es una bacteria, una salmonela, una listeria, una Escherichia coli enteromorrágica, es un agente biológico. Un agente químico es, por ejemplo, un producto químico, el hipoclorito de sodio, por ejemplo, que puede, en altas concentraciones puede causar un problema en la salud. Los pesticidas, ¿no? Que son agentes químicos. O los peligros físicos, el vidrio, el metal, o la condición en que este se halla. Por ejemplo, las micotoxinas provienen de hongos, ¿no? Micotoxinas provienen de hongos, ¿no? Pero el hongo en sí no es el que causa el daño, sino la micotoxina. Cuando sale, pues cuando es secretado o excretado por los hongos. Entonces, la micotoxina, como toxina, es un agente químico. Entonces, a eso se refiere, ¿no? La condición en que éste se halla. El peligro detectado tiene que ser reducido. Lo que busca el hazard, y ya estoy tal vez llegando al corazón de este sistema nuevamente, lo que busca el hazard es detectar esos peligros y reducirlos. Por eso acá, bien claro en esta diapositiva, dice, el peligro detectado tiene que ser reducido o eliminado a los niveles aceptables para obtener un producto inocuo. Bueno, unos ejemplos acá de que los peligros químicos, contaminación por detergentes, contaminación por desinfectantes, contaminación por lubricantes,
¿no? Persistencia de contaminantes químicos, los pesticidas, ¿ya? Con peligros físicos, contaminación por materias extrañas, ¿no? Los peligros físicos, fragmentos de metal, vidrios, piedras, y los peligros biológicos. A ver, voy a detenerme, yo acá leo que quieren un poco más de información sobre las aflorotoxinas, debe ser las aflatoxinas. Las aflatoxinas son micotoxinas, ¿no? Toxinas producidas por los hongos más conocidos como Aspergillus flavus. Están muy presentes en alimentos secos de poca actividad de agua, muy relacionados a las harinas, a los alimentos secos. Por eso que las empresas que fabrican estos alimentos secos de baja actividad de agua tienen que tener muy presente a las micotoxinas o a las aflatoxinas y ver cómo prevenirlas. Hay diversas cantidades de controles, así como hay diversos métodos de detección. Hay análisis por cromatografías para detectar aflatoxinas, o hay diversas micotoxinas. Micotoxinas es un término general, pero los laboratorios ya saben o ya pueden identificar las micotoxinas específicas, aflatoxinas y N-micotoxinas. ¿No? Lo hacen, tengo entendido, bueno, no hay un laboratorio acá en Perú, pero también se suele, y las industrias lo suelen hacer, lo analizan en España o en Chile, los más cercanos, por no decir los más cercanos. Bien. Los peligros biológicos, ¿ya? Tenemos tres tipos de peligros biológicos y quiero que esto lo tengan presente porque cuando se desarrolla un análisis de peligro, los términos acá no hay mucho que inventar, acá no hay mucho que descubrir. Ya el sistema de Hazard ya está muy claro y lo único que se tiene que hacer es comprender y aplicar. Para cuando se analicen los peligros biológicos, se tiene que tener en cuenta la supervivencia de los microorganismos, supervivencia, la proliferación de los microorganismos o la contaminación. Contaminación, ¿ya? Supervivencia o presencia de los microorganismos, proliferación o contaminación. Bueno, acá unos ejemplos de bacterias patógenas, ¿ya? ¿Cómo se realiza este análisis de peligro? En cada etapa vamos a identificar el peligro y lo vamos a clasificar. Es decir, estamos en la etapa de recepción. En la etapa de recepción, el equipo va a identificar en dónde se encuentran los tres tipos de peligros. Por ejemplo, en la etapa de recepción, ¿qué peligro físico puede haber? ¿Qué peligro químico puede haber? ¿Y qué peligro biológico? Puede haber como no puede haber, pero de eso se va a encargar el equipo Hazard. Y uno de ellos o todos estarán describiendo en un papel o en un material, describiendo lo que están observando o lo que están identificando. Analizar los materiales incorporados en cada etapa. Por ello es muy importante que el flujograma, cuando se desarrolla el flujograma, se anote a un costado cuáles son los materiales que tienen contacto con el producto, porque es ahí donde se encuentran los peligros, o por ahí se parte, por lo menos por ahí se parte. Evaluar las operaciones de elaboración del producto en cada etapa. Es muy importante que el equipo observe cómo el personal está elaborando, cómo está manipulando cada etapa, cada fase del proceso. Es analizar la etapa, estudiar la etapa y ver si está bien, si no está bien, si puede cambiar tal aspecto o puede mejorar tal aspecto, ¿no? Es importante observar las prácticas reales de operación. Es importante, ¿por qué? Porque va a permitir que el análisis de peligro esté más sólido. Y al estar más sólido el análisis de peligro, la empresa puede saber qué controlar más
y qué controlar tal vez menos, porque hay al menos peligro, ¿no? Entonces es muy importante que el equipo HACCP se sincere sus ideas, sincere su proceso, sincere sus operaciones. Y nuevamente repito, por eso que los que conforman el equipo tienen que conocer a profundidad del proceso y a profundidad del producto. ¿Y quiénes conocen a profundidad el proceso y el producto? Los que están en la instalación. El asesor externo que viene lo que hace es guiar, porque conoce la estructura, porque conoce el sistema, pero quien está en la instalación, el supervisor tal, el jefe tal, son los que conocen el proceso y los que van a poder diseñar un buen sistema HACCP. ¿Qué más se hace en un análisis de peligro? Se revisa los materiales incorporados en cada etapa y se hacen las siguientes preguntas. ¿Podrían estas materias contener microorganismos patógenos, toxinas, productos químicos, objetos físicos? Eso se preguntan. Por ejemplo, en la etapa de selección. En una etapa de selección de espárrago. ¿Podría el espárrago, por ejemplo, se utilizan unas maquinitas cortadoras de acero inoxidable para cortar el espárrago, el turión del espárrago a tal longitud? Entonces el equipo se reúne en esa etapa de corte y pregunta, ¿podrían estas materias, estas cortadoras, contener microorganismos patógenos, toxinas, productos químicos, objetos físicos? ¿No? Se van preguntando. Y el equipo responde, no por esto, sí por lo otro, puede haber el riesgo, ¿no? Y van anotando. ¿Se están utilizando algunos productos reprocesados como ingredientes? Si es sí, ¿presenta esta práctica algún peligro? No hay industria alimentaria que no haga reproceso. El reproceso existe porque al final es parte de un error y el error es humano, por lo tanto no es ilógico pensar que no va a haber, no es ilógico pensar que en toda fábrica hay reprocesos. Entonces, ¿pero qué hacer para que este reproceso, es decir, un producto terminado que se va a va a ingresar en el flujo, ¿no? Nuevamente, cómo hacer para que no pierda su característica de estar sano, de estar inocuo, ¿no? Entonces es lo que tienen que analizar. ¿Se utilizan conservantes o aditivos en la fórmula para prolongar la vida útil? Para prolongar la vida útil del producto, es lo que tienen que responder. ¿Qué más es lo que tienen que responder? Si el desinfectante se utilizara en concentraciones inferiores a la establecida, ¿provocaría la supervivencia de microorganismos? Si los focos de luz que se encuentran sobre las fajas de selección se encontraran desprotegidos, ¿qué consecuencias podría existir? Toda fábrica de alimentos, por ley ya, y bueno, y está en la regulación 007-98, la resolución ministerial, toda fábrica tiene que tener los focos protegidos, ¿no? Estos protectores de luz se conocen como luminarias, ¿no? Fábrica que no tenga, incumple, y viene la autoridad sanitaria y lo puede cerrar la empresa o por lo menos poner una multa. Entonces ya vamos viendo la importancia de mantener, de cumplir no solamente con el HACCP porque así lo dice, sino también porque es una regulación. ¿Podrían llegar al producto contaminantes durante esta operación? ¿Podrían algunos microorganismos patógenos multiplicarse durante esta operación? ¿No? Por ejemplo, cuando hacen los panetones y están amasando ¿no? la mezcla de los insumos, la harina, ¿podrían algunos microorganismos patógenos multiplicarse durante esta operación? La respuesta es muy sencilla, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Más aún, si observando las prácticas reales de operación vemos que el señor, mientras amasa, se va a una esquina porque suena su celular, contesta y luego regresa a la zona de amasado y sigue amasando. Es lógico pensar que está contaminando, ¿no? Y así el equipo HACCP tiene que ir respondiendo. Observar las prácticas higiénicas y anotar algún peligro detectado. Observar alguna contaminación cruzada que pueda darse en la etapa evaluada. Es importante observar las contaminaciones cruzadas.
de dónde puede venir la contaminación. Y si observamos eso, buscar barreras para detener ese ingreso de contaminación, es lo que va a hacer el equipo. A ver, para hacer el análisis de peligro, se utiliza una herramienta o un método, una metodología, en la cual se va a utilizar dos términos, la severidad y la probabilidad. La severidad o gravedad, que también se conoce, en donde, por ejemplo, un peligro va a ser sobrevivencia o no, lo que habíamos mencionado acá en el ejemplo anterior, proliferación de microorganismos en el amasado del panetón, ¿no? Habíamos hablado que el panetón cuando se está amasando y el señor agarra el celular y lo deja nuevamente porque ya terminó de hablar, su conversación estuvo muy interesante, dejó el celular y sigue amasando. Entonces, en esa etapa empezamos a evaluar el peligro y decimos qué severidad tiene el peligro de proliferación de microorganismos patógenos, porque las manos, si están contaminadas, pueden soltar unas bacterias que se llaman Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus es conocido porque bueno, emite sus toxinas y causa enfermedades de transmisión alimentaria, entonces es un peligro. Y hablando en términos general, es una contaminación, puede haber una proliferación de bacterias patógenas. ¿Sí? Específicamente ya, Staphylococcus aureus, ya, se los dije. Entonces evalúenos, ¿qué tan severo es? ¿Es insignificante? ¿Es bajo? ¿Es medio o es alto? Díganme, ¿es insignificante, es bajo, es medio o es alto? Que haya una proliferación de Staphylococcus aureus mientras se amasa el panetón. Díganme, a ver si alguien escribe y si alguien está siguiéndome, ¿cuál es la severidad del peligro que les estoy diciendo? El peligro que les digo es proliferación de la bacteria Staphylococcus aureus cuando el personal amasa el panetón, así crudo, ¿no? La severidad puede ser, dependiendo de la instalación, puede ser media o puede ser alta. Si soy muy respetuoso de todas las normas, puede ser baja a media. Pero si sé que mi personal, como ese señor que agarró el celular, ¿no? y lo dejó y volvió a amasar, se olvidó de desinfectarse las manos, la severidad es media a alta. Media a alta. ¿Qué quiere decir? Que esa bacteria patógena que es el Staphylococcus aureus puede proliferar y puede causar un daño a la salud si el consumidor llega a ingresar a su organismo. ¿Por qué media? Porque puede haber posibles consecuencias adversas, temporarias o médicamente reversibles a la salud. O alta porque existe una probabilidad de que cause consecuencias adversas serias a la salud, ¿no? Entonces puede ser de media alta también dependiendo hay que evaluar todos los aspectos cuando se hace este análisis de peligro del equipo. ¿Ya? Y luego digo, pero ¿cuál es la probabilidad? La probabilidad de que ocurra. Puede ser remota, puede ser baja, puede ser media, puede ser alta. Entonces, esto lo va a definir el equipo también. Yo voy a decir, es alta porque veo que este personal que está amasando no está capacitado, falta mucho, no quiere cumplir los procedimientos de lavado de manos, no utiliza su uniforme, no se pone los guantes si es que el procedimiento me indica. Entonces la probabilidad va subiendo, ¿no? Pero si el personal está capacitado, cumple las normas, se desinfecta y cumple los procedimientos, la probabilidad va bajando. ¿Ya? Entonces estamos desarrollando la probabilidad y la severidad en la etapa del amasado. Lo que venga después se evaluará en las siguientes etapas, pero
en la etapa del amasado estamos identificando los posibles peligros. Si después, con la temperatura baja, ¿no? Ya es otra fase, otra etapa que se analizará. ¿Okay? Pero es así como se identifican y se analizan los peligros. Bien. Y acá hay un cuadro de doble entrada de la probabilidad con la severidad, ¿no? En el cual se va cruzando, al final se va cruzando y esto va a permitir identificar si el peligro es significativo eh, o no significativo. ¿Ya? Eso también se desarrolla en el diplomado, se desarrolla todo un taller de este cuadro de doble entrada, se forman los grupos, tratamos que los grupos sean interdisciplinarios, porque cumpliendo el paso número 1 del HACCP, tratamos de que sea interdisciplinario, de diferentes carreras o diferentes especialidades. Hacemos el taller, desarrollan su análisis de peligro, es toda una hoja bien extensa porque el grupo analiza mucho. Bien, para hacer el análisis de peligro se consulta muchas fuentes. Estas fuentes pueden ser internet, que está muy de moda, la información bibliográfica, puede ser la información gubernamental, ¿no? Como las normas sanitarias, los documentos, las tesis que hay en las universidades, la información que tienen los consultores externos. Hay una diversidad, una gama de información que puede ser el soporte del análisis de peligro. ¿Ya? Luego, el análisis de peligro va de la mano con la medida de control. Es decir, ok, identificaste el peligro y ahora, ¿qué haces? ¿O qué estás haciendo para mantenerlo controlado? ¿No? ¿Se acuerda que les decía el lavado de manos? ¿Se acuerda que les decía la capacitación? ¿O les decía que respetan las normas? Esas son medidas de control. El equipo tendrá entonces que determinar qué medidas de control, si las hay, puede aplicarse en relación a cada peligro. Las medidas de control son acciones o actividades que se realizan para prevenir o eliminar cualquier peligro, inocuidad o reducir el peligro a un nivel aceptable. Esto de nivel aceptable lo vamos a ver en posteriores diapositivas. Las medidas de control, que son medidas preventivas también, se basan en los procedimientos de capacitación, mantenimiento, programas de calibración, programas de limpieza y desinfección, plan de calidad, plan de control. Es por eso que primero son las BPM y después es el HACCP. Así de simple. Primero son los programas prerequisitos, ¿no? Porque BPM es sinónimo a programas prerequisitos. ¿No? Actualmente es programas de prerequisitos. Si nos vamos a homologar a las normas internacionales, estamos hablando de programas de prerequisitos. Si no queremos saber nada de normas internacionales, decimos BPM. Pero primero son las BPM y después es el HACCP. Por ello es que si no tenemos unos procedimientos de BPM, de buenas prácticas de manufactura, nuestro HACCP no va a funcionar. Si no tenemos BPM, no pretendamos tener HACCP. Si no tenemos un buen BPM, no podemos cumplir el HACCP. Entonces, el primer paso es que nuestro BPM sea eficaz, que funcione y que se cumpla. ¿Por qué? Porque cuando hago el análisis de peligro, voy a decir, ok, en estas etapas hay estos peligros, pero tengo esta medida, ¿no? Y las medidas de control son las normas de BPM, capacitación, mantenimiento de equipos, calibración de los equipos, limpieza. Bien. Lo que les decía se basan en los procedimientos instructivos de recepción, almacenaje, conservación, programa de control sanitario. Y el paso 7. El paso 7 es la determinación de los puntos críticos de control. Del paso 1 al paso, perdón, el paso
7 es conocido como determinación de puntos críticos de control o lo que se le conoce como principio 2 de los 7 principios. Ya habíamos mencionado anteriormente que el análisis de peligro consta de una serie de pasos para analizar. Consta de evaluar si el peligro es significativo al final a través de la severidad, de la probabilidad. También el análisis de peligro menciona qué medidas de control se están utilizando para mantener el peligro controlado, ¿no? Pero todo ese análisis al final, todo el análisis del paso 6 de análisis de peligros, va a concluir, su conclusión va a ser determinar los puntos críticos de control. ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo se determinan los puntos críticos de control? ¿Qué es un punto crítico de control? Fase en la que puede aplicarse un control y que es esencial para prevenir o eliminar un peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos o para reducirlo a un nivel aceptable. Es decir, inocuidad no quiere decir que haya cero microorganismos. Inocuidad quiere decir que la cantidad de microorganismos que haya no produzca ninguna enfermedad. ¿Por qué les menciono esto? Por ejemplo, en el tema de coliformes. Coliformes no es un grupo patógeno. Los coliformes es un grupo de microorganismos indicador de contaminación. Una cantidad baja de coliformes indicará que la planta de fabricación ha tenido un buen aseo, un buen programa de limpieza. Un nivel alto de coliformes indicará que hay mucho que hacer en el programa de limpieza. Pero hay una carga, de todas maneras, sea baja o sea alta, hay una carga, ¿no? Y hay que tener bien claro cuáles son los límites para saber si es aceptable o no es aceptable. Por eso es que el punto crítico de control lo que busca es reducir el peligro a niveles aceptables. A la determinación de puntos críticos de control lo que busca, la determinación de puntos críticos de control utiliza una herramienta que se llama el árbol de decisiones. Este árbol de decisiones, perdón, este árbol de decisiones también se desarrolla en un taller porque consta de varias preguntas, ¿no? En donde se selecciona una etapa y se dice, por ejemplo, la etapa de desinfección. ¿Existen medidas preventivas de control en esta etapa de desinfección? Y se responde, ¿no? Si no existen medidas, entonces se responde por acá, no es un PCC, o si es necesario controlar, regresa nuevamente a la primera etapa. Esa es una serie de preguntas. Si existen medidas preventivas de control, sí, ya, ok, pasa a la pregunta 2. ¿Ha sido específicamente concebida la fase para eliminar o reducir el peligro a un nivel aceptable? Y se responde sí, no. Entonces, eh, toda esta herramienta del árbol de decisiones, que es muy efectiva para determinar si es un PCC o no es un PCC, se desarrolla en el diplomado en un taller específico. ¿Ok? El paso 8 es establecer los límites críticos. Es decir, si ya se identificaron los puntos críticos de control más conocidos como PCC, entonces hay que determinar también los límites. El límite, ¿qué es lo que va a permitir? Va a permitir controlar, va a permitir monitorear. Aquí lo vamos a ver. Un límite crítico es un criterio que diferencia la aceptabilidad o la inaceptabilidad del proceso en una determinada fase. Un límite crítico representa la línea divisoria que se utiliza para juzgar si la operación está produciendo un producto inocuo. Por ejemplo, acá el límite crítico es 65. ¿Ya? Mayor a 65, por ejemplo, supongo que es una pasteurización. Si es mayor a 65, está ok, ¿no? Dentro del control. Y si está menor a 65, problemas, está fuera de control. Puede haber sobrevivencia de microorganismos patógenos.
Entre los criterios aplicados suele figurar las mediciones de temperatura. El límite crítico tiene que ser una medida que tiene que ser un criterio de rápida medida. Por ejemplo, acá dice, cada límite debe ser medido y descrito. Por ejemplo, los análisis microbiológicos tradicionales demoran 5 días y con la tecnología demora, hasta puede durar algunos un día, o sea, 24 horas. Pero aún así dure 24 horas, no es de rápida medición. Entonces no funciona como límite crítico, ¿no? Es decir, tener 50 mohos o levaduras o 1000 bacterias, no funciona como límite crítico. Pero así funciona como límite crítico la temperatura, la concentración de cloro, ¿no? El pH, ¿no? Medidas que puedan ser rápidas y, y descriptivas. Acá tenemos ejemplos de puntos críticos de control: pasteurización, detector de metales, deshidratación, acidificación. Tenemos diferentes metales. Puntos críticos de control. A ver, acá más ejemplos. Por ejemplo, acá hay una precocción, una etapa de precocción. El límite crítico es 65, ¿no? Y acá tenemos conservación en frío, su límite crítico menor o igual a menos 18. Hay un término que se suele utilizar también, que es el límite operacional. A muchos no nos gusta trabajar bajo el límite crítico, porque quiere decir que si estás cerca al límite, estás muy cercano de estar fuera del límite. Entonces, para no estar en esa situación, se utiliza el límite operacional, que es un criterio más estricto que el crítico y que permite tomar decisiones antes de que lleguen a ser límite crítico. A ver, para explicarme. El PCC es, por ejemplo, la pasteurización es un punto crítico de control. Vamos a definir que su límite crítico de control sea la temperatura mínimo 80 grados. Entonces se trabaja con un límite operativo que es de 90 a 95 grados. Es decir, trabajando con 90 a 95 grados, voy a estar más tranquilo de estar dentro del límite crítico, que es mínimo 80 grados. Es lo que suelen hacer las industrias siempre y cuando se pueda, porque a veces los límites críticos para prevenir peligros biológicos no conversa con los límites críticos sensoriales. Ese es todo un tema. Por ejemplo, hay los néctares de algunas bebidas, como por ejemplo, hay bebidas que son muy específicas. Hay bebidas, a ver, les menciono por ejemplo el mango. El mango no puede ser pasteurizado a temperaturas muy altas de 95 o 98 porque empieza a oscurecerse. Entonces está afectando una característica organoléptica. Entonces la pasteurización tiene que ser menor. Es ahí donde entonces el límite operativo tiene que ser menor, ¿sí? Y hay que estar cuidando de que no se acerque al límite crítico. Acá hay otro ejemplo de desinfección donde se determina que la concentración del desinfectante tiene que ser mínimo 4 ppm. Entonces, si mínimo es 4 ppm, en este caso se ha determinado que se trabaje con un límite operativo de 5 a 8. ¿Ya? Esto lo determina siempre el equipo HACCP. Luego, el paso 9 es el establecimiento de un sistema de vigilancia para cada punto crítico de control. Un sistema de vigilancia. ¿Y qué es vigilancia? Vigilar. Llevar a cabo una secuencia planificada de observaciones o mediciones para los parámetros. Dice secuencia planificada de las observaciones. Una secuencia planificada de las mediciones. Es decir, monitoreo, es decir, el
la secuencia planificada o el checklist planificado del proceso de la etapa. La vigilancia es la medición o observación programada de cada PCC en relación a los límites críticos. Mediante los procedimientos de vigilancia deberá detectarse una pérdida de control. Por eso es que tiene que ser rápido. El límite operativo, el punto crítico de control tiene que ser, los límites críticos tiene que ser una medición rápida. Es lo que dice acá. Además, lo ideal es que la vigilancia proporcione esta información a tiempo como para hacer correcciones. ¿Cuáles son los tipos de vigilancia? Tenemos vigilancia continua o vigilancia discontinua. La vigilancia continua, la frecuencia de control es mayor, en la discontinua la frecuencia de control es menor, por lo tanto la pérdida de control afecta a mayor cantidad de producto. Normalmente las vigilancias son discontinuas. ¿Por qué? Porque la desinfección, la temperatura, a menos que haya sistemas automáticos que lo estén vigilando a tiempo continuo, como sí existe en la tecnología, se puede aplicar. Ambos tipos de vigilancia son válidos. Establecimiento de un sistema de vigilancia para cada PCC. Con frecuencia se prefieren las mediciones físicas y químicas a los ensayos microbiológicos, porque pueden realizarse rápidamente y a menudo indican el control microbiológico del producto. Las condiciones para vigilar un PCC. Debe proporcionar resultados rápidos, las mediciones físicas, químicas y observaciones visuales. Deben evitar los métodos microbiológicos porque, como les comenté, demoran, toman todo un tiempo. Y lo más importante es que todo esté bien registrado. No hay control, no hay monitoreo, no hay vigilancia si no hay un registro. Aquí tenemos un modelo de un sistema de vigilancia. Como podemos ver, acá está determinado la fase de proceso, está determinado el peligro, en este caso es peligro biológico, está determinado el límite operativo porque la empresa considera que no quiere estar cerca del límite crítico, y el sistema de vigilancia. Es aquí donde está el monitoreo. Responde a las preguntas de qué, cómo, cuándo, dónde y quién. Es decir, qué va a vigilar, cómo va a vigilar, cuándo va a vigilar, dónde y quién. ¿Quién es el responsable de la vigilancia? ¿Es el jefe? ¿Es el gerente? ¿Es el operario? ¿Es el supervisor? Generalmente son los inspectores, los supervisores, los responsables de la vigilancia, ¿ya? Y muy importante, la acción correctiva. ¿Qué hacer cuando está fuera de los límites de control? Ya, este es un cuadro de vigilancia. El paso 10 es establecimiento de las medidas correctivas, que ya nos hemos adelantado en este cuadro. Ya nos hemos adelantado, pero es muy útil colocarlo en el sistema de vigilancia. Porque ¿de qué sirve saber vigilar si es que no sabemos cómo actuar en caso de estar fuera de los límites? Para el establecimiento de las medidas correctivas, que es el paso 10, debemos definir que la acción correctiva es la acción que se realiza cuando los resultados están fuera de control, cuando los resultados del monitoreo indican que están fuera de control. Por ejemplo, en esta etapa de la desinfección, si está debajo del límite crítico, que es 3 ppm, se detiene el proceso, se agrega más cloro, se vuelve a verificar y si está ok, vuelve a pasar el producto. Las desviaciones en cada PCC pueden ser muy diversas, por lo que es necesario aplicar más de una acción correctiva por cada caso. Exacto. Por ejemplo, en la etapa por ejemplo, en la etapa de detección de metales, hay que definir la acción correctiva si es que el producto pasa un producto y suena. Es decir, se ha establecido que por el detector de metales van a pasar cajas
de fresa congelada. Ya. Acción correctiva en caso de que suene la alarma. ¿Qué hacer en caso de que suene la alarma? Hay que identificar cuáles son las acciones correctivas. Hay que identificar la acción correctiva en caso de que el detector de metales se suele usar unos testigos. ¿Qué hacer en caso de que el testigo no suene? Porque el testigo es el patrón. El patrón, el contacto, se utilizan los patrones. ¿Qué pasa si es que no suena? Entonces hay diversas, o qué pasa si es que suena la alarma y no se detecta un material visible de metal. Entonces la organización tiene que aplicar diversas medidas correctivas. ¿Ok? Todo producto afectado que fue procesado después de la última fase en la que... Allá. A ver, desviación. Situación existente cuando el límite crítico es incumplido. Bien. Se debe contar con procedimientos para identificar, aislar y evaluar productos cuando se han excedido los límites críticos, es decir, las acciones correctivas. De acuerdo a la ISO 22000, la corrección es toda acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. La acción correctiva es la acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable. Y la acción preventiva es la acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial. A ver, en ejemplos, para decirlos en ejemplos. Ven, si dentro de la planta de fabricación, de la sala de fabricación, en el techo hay un hueco. ¿Qué decide el equipo? Dice, hay un hueco en ese techo y por ahí está cayendo la suciedad. Ok, vamos a taparlo, ¿no? Entonces eso se llama, ¿qué se llama? ¿Corrección, acción correctiva o acción preventiva? Si es que arriba de la zona de selección del producto tal de embutidos, por así decir, hay un hueco donde está entrando toda la contaminación y el equipo decide taparlo, dice, ya veo un hueco, lo voy a tapar. ¿Qué es eso? Una corrección. Exacto, es una corrección, porque es la decisión inmediata que tomas para eliminar la no conformidad, así de simple. Veo un hueco, se tapa. Se está cayendo el agua, se detiene el ingreso de agua. Hay mucha temperatura, se detiene el vapor. Son correcciones, ¿no? Pero, ¿qué pasa? El hueco ya se tapó. Entonces, se empiezan a preguntar, ¿por qué estuvo abierto? ¿Por qué se rompió? ¿Qué pasó? Entonces deciden, ya, no hubo mantenimiento de los techos. Vamos a realizar un mantenimiento a los techos cada año. En el mes de diciembre, donde hay menos carga laboral, menos carga de fabricación, menos trabajo operativo. ¿Qué es esto? ¿Acción correctiva o acción preventiva? Cuando, no, el mantenimiento, cuando el programa de mantenimiento es una acción correctiva, porque ya correctiva, señores, porque ya estamos observando, ya el daño ya está hecho. Partimos de que en el techo hubo un hueco y que a partir de eso, a partir de esa no conformidad, anualmente vamos a realizar un mantenimiento de los techos para que no vuelva a ocurrir. Eso es una acción correctiva, ¿no? Imagínense que imagínense que no hubiera estado ese hueco y el equipo Hazard se reúne y dice, miren, este techo puede en algún momento rajarse, puede en algún momento abrirse, vamos a planificar a partir de la fecha un programa de mantenimiento en donde indiquemos que anualmente se va a hacer un trabajo de mantenimiento de los techos. Eso es preventivo. Eso es preventivo porque estoy anticipándome al hecho y determinando antes de una acción preventiva, antes de que ocurra. ¿Ok? Entonces, como ya se rompió el techo, es una acción correctiva, no existe preventiva, ¿no? Pero si hay otro caso, otra planta, otro techo, hablando de otra situación, donde el equipo previene y dice, miren, antes que pueda ocurrir alguna rotura, vamos a hacer un mantenimiento anual, ahí sí es una acción preventiva, ¿ok? Esa es la diferencia. El paso 11
Es el establecimiento de procedimientos de comprobación. Procedimientos de comprobación. Bien. Comprobación o conocido también como verificación. Anteriormente habíamos hablado de vigilancia. Anteriormente habíamos hablado de el sinónimo de vigilancia es monitoreo. Se utiliza mucho. Reconozcan los sinónimos. Vigilancia es sinónimo de monitoreo. Monitoreo es una secuencia planificada de evaluación, o sea, una evaluación constante. Si el inspector tal o el supervisor tal es responsable de la etapa de posterización, su programa de planificación o su programa dice cada 20 minutos está chequeando la temperatura y el tiempo, cada 20 minutos está chequeando la temperatura y el tiempo. Eso es monitoreo, eso es vigilancia. Comprobación es otra cosa. ¿Qué es? Es la aplicación de métodos y procedimientos, además de la vigilancia para constatar el cumplimiento del plan HACCP. ¿Ya? ¿En qué momento se realiza la comprobación? Al concluir el estudio HACCP, cuando se introduce un cambio en el producto o en el proceso, cuando se producen desviaciones, cuando hay reclamos por parte de los clientes, cuando hay observaciones por las autoridades sanitarias en sí, o por último, anualmente, que es lo que se suele revisar el HACCP, si es que no ha ocurrido ninguna de lo mencionado anteriormente. ¿Cuáles son estos procedimientos de comprobación? Tenemos los siguientes ejemplos. Una validación es un procedimiento de comprobación. Un examen de desviación, un checklist del HACCP también es una comprobación. Mientras la vigilancia, el monitoreo, lo debe hacer un inspector o un supervisor que esté continuamente en el proceso o un operador que esté continuamente en el proceso, la comprobación lo hace una persona que no esté continuamente, o sea, que sea relativamente ajena al proceso. Es decir, lo hace un jefe, lo hace un auditor, lo hace un personal externo. ¿Qué es la validación? La validación es constatar que los elementos del plan HACCP son efectivos. Es decir, la validación va a garantizar que las medidas de control que se han utilizado en cada etapa, incluyendo las medidas de control, los puntos críticos, los PCC, son efectivas. En otras palabras, que el plan HACCP funcione para lo que se realizó. Es el acto de evaluar si el plan HACCP de determinado producto y proceso se ha identificado, es el acto de evaluar si el plan HACCP de determinado producto y proceso se ha identificado, así como que se ha eliminado sus peligros. ¿Cómo se desarrolla un plan, una validación, perdón? No está descrito acá, porque es muy extenso este tema, pero a mí va a ser muy grato poder explicarles los pasos de una validación, es no solamente con análisis microbiológicos, que es lo más común, sino es una serie de pasos, una serie de análisis que vienen sustentados con procedimientos y todo, pero que al final va a decir que la etapa tal, la medida tal, es efectiva, ¿no? Es una comprobación a través de estudios y análisis. Otro método de comprobación es una auditoría del sistema HACCP. Consiste en exámenes sistemáticos e independientes para comparar las prácticas y procedimientos reales con los especificados en el plan HACCP. La auditoría es realizada por una persona ajena al proceso o un asesor externo. Revisa el flujo, los controles que se realizan en cada etapa, revisan los documentos, los registros y colocan una nota, ¿no?, de aprobación o desaprobación. Entonces, si la auditoría sale conforme, es decir, si se aprueba, quiere decir que se ha permitido comprobar que el sistema HACCP
funciona. El paso 12, como último paso, es el establecimiento de un sistema de documentación y registro. Creo que lo mencioné anteriormente, no existe control, no existe monitoreo, no existe nada si es que no está registrado. La documentación, los registros, es la única evidencia de que se realizó un control. Y para ello tenemos lo siguiente. Los registros son esenciales para examinar la idoneidad del plan Hazard. El registro muestra la historia, la vigilancia, las desviaciones si se han realizado, qué medidas correctivas. Por favor, cuando a veces yo realizo algunas auditorías, veo los registros, todo está perfecto. No puede ser, yo me digo, me digo y lo digo. Siempre puede haber alguna desviación, pero lo importante no es que haya desviaciones, sino que se describa las medidas que se utilizaron para controlarlas. ¿Qué más? Los datos e información obtenida de los registros permite analizar las tendencias y establecer mejoras de los procesos. Establecer una vida en anaquel de los registros y documentos. Sí es muy importante establecer la duración de los documentos y generalmente es y se recomienda que sea por lo menos la vida útil del producto. Otras normas mundiales de seguridad alimentaria menciona de la vida útil un año más, ¿no? Entonces, pero eso va a depender finalmente del productor de la empresa. ¿Por qué es necesario documentar? Es necesario documentar la comunicación de la información. ¿Por qué? Porque la información tiene que ser comunicada, porque es un legado histórico que sirve para la empresa. Es una evidencia de la conformidad o de lo que se hizo con un producto no conforme para convertirlo en conforme, para generar información, compartir conocimientos. Documentos de apoyo para desarrollar el plan Hazard. No, los registros generados por el sistema el sistema Hazard, los registros de capacitación, toda la documentación de soporte. ¿No? Y acá es una pirámide o un triángulo de la jerarquía típica de la documentación. Esta es la jerarquía. Los instructivos de trabajo y documentos del sistema de gestión de seguridad alimentaria, los procedimientos y luego el manual de calidad. Bueno, esta es la parte documentaria, cómo tiene que ser organizado y jerarquizado los documentos de un sistema de gestión en seguridad alimentaria. Bien, quisiera que ustedes decían sus preguntas, dudas que tuvieron y podemos volver a revisar en los minutos que nos quedan antes de finalizar la conferencia online. Ustedes dirán las preguntas. A ver sus preguntas. O yo les puedo preguntar también. A ver, ¿cuántos años debe guardarse la documentación? A ver, acá le respondo. Se recomienda la vida útil del producto. Si el producto tiene 2 años, guardar la documentación 2 años. Si el producto tiene 3 años, 3 años. Mínimo debe ser 1 año. ¿No? Si hay productos que tienen 3 meses o 1 mes, ¿no? En esos casos pueden ponerle medio año, ¿no? En esos casos, ¿no? Se recomienda guardar los documentos medio año, ¿no? Porque es por la información que contiene, y también, como les dije anteriormente, es información bibliográfica, conocimiento que se tiene que compartir. Entonces, el mínimo se recomienda 1 año, pero al final depende del productor. ¿Ya? Otras normas de seguridad alimentaria, como les dije, recomiendan del periodo de vida útil 1 año más.
A ver, ¿cuántos PCC son necesarios en los procesos? Ejemplo, el atún. Mire, a veces que un plan HACCP tenga 5 o 6 PCC es complicado. Si el análisis va a depender la cantidad de PCC del análisis de peligro. El análisis de peligro va a depender de las medidas de control, o sea, de las BPM. Si hay un buen BPM, va a haber menos PCC. Es un alivio para muchas empresas tener 1 o 2 PCC. 3 ya es mucho, 4 es complicado. Quiere decir que habla mucho del incumplimiento de las BPM. A ver, otro ejemplo. Hola, ¿el plan HACCP puede o no tener límites operativos? El plan HACCP habla de límites críticos de control, no habla de límites operativos, pero yo les he mencionado los límites operativos porque la industria alimenticia prefiere, para siempre cumplir con el límite crítico, suele utilizar límites operativos. Pueden ponerlos como no, pero si uno quiere ser más estricto, si uno quiere no llegar siempre al límite crítico, porque eso significa reproceso, porque eso significa mayor costo, porque eso significa mayor tiempos muertos, entonces se suele usar. Pero de que sea obligatorio usarlo, no. En mi evaluación dice no tengo ningún PCC. Bueno, habría que evaluar y saber de qué producto se refiere. Acá hay otro. Una contaminación biológica por moho en panes después de limpieza. A ver, ¿cómo es? Una contaminación biológica por moho en panes después de una limpieza profunda y desinfección no está completo, creo. A ver si. Esta pregunta de Milagros no está muy completa. ¿La puedes completar? A ver, ya me perdí, a ver. Ya me perdí. Si la contaminación persiste, debe ser por mal almacenamiento, dependiendo del producto. Si el producto es perecible, si estamos hablando de un producto perecible, tiene que estar considerado dentro del análisis de peligros como medida de control las buenas prácticas de almacenamiento, las BPA. Para implementar un por qué no se toma en cuenta los PGH para elaborar un plan HACCP, al contrario. El PGH, el programa de higiene y saneamiento, se tiene que utilizar para elaborar el plan HACCP. ¿Por qué? Porque PGH es una medida de control, es un prerequisito. Entonces, sí se toma en cuenta. Otra pregunta. Los criterios microbiológicos en la técnica se toman como referencia al público objetivo o al país de consumo. Importante la pregunta de Carlos Ruiz, porque tiene que ver es de mucha importancia para el que fabrica los alimentos. Los criterios microbiológicos, primero, se toman como referencia al público objetivo o al país de consumo. Miren, los criterios microbiológicos se toman como referencia la regulación. Es decir, el producto es para consumo nacional dentro del país o es para consumo extranjero. Si es dentro del país, se tiene que cumplir la regulación del país. El país tiene una regulación de criterios microbiológicos en donde indica por cada tipo de alimento cuáles los límites o cuáles los límites aceptables para cada producto, límites microbiológicos. Entonces, sí, es un producto a nivel nacional, tiene que cumplir la regulación del gobierno. Y si es un producto para exportar, tiene que cumplir la regulación del gobierno y la regulación del país a donde va a llegar. Ambas cosas. Los PCC los analizo en cada etapa y veo los riesgos sin depender de la siguiente etapa que ya puede eliminar dicha contaminación. Los
Los PCC se van, primero, el análisis de peligro les decía que es el punto más grueso del sistema HACCP, porque cada etapa se va a analizar, cada etapa se va a evaluar si hay peligro físico, si hay peligro químico, si hay peligro biológico. Luego se va a elaborar el cuadro de doble entrada, que es la probabilidad, la severidad. De esos cuadros va a salir si el peligro es significativo o no es significativo. Y usted se va a quedar con los peligros que sí les resultan significativos. Y con los peligros que sí le resultan significativos, va a realizar el árbol de decisiones que le va a permitir determinar si es PCC o no es PCC. Es decir, no va a analizar todos los peligros, sino solo los peligros que le resultan significativos. En resumen, ¿cuál sería la documentación necesaria para la aplicación de un sistema de gestión de calidad e inocuidad en una MIPE? Ya que se sabe que en este tipo de empresas no se tiene esta dispuesta o no posee los suficientes recursos para aplicar. Es cierto, lo que menciona, hay una resolución 007-98, que es un sistema que en resumen dice cuáles son los principios básicos que debe cumplir una industria de alimentos, como una MIPE, y luego hay una regulación que es una regulación que establece los criterios HACCP, cada paso, que es en resumen lo que les he mencionado, que es la 449, ¿no? Esas dos regulaciones que se encuentran en la página de DIGESA, de la DIGESA, Dirección General de Salud, y se puede descargar, son la información básica. Es muy importante asimismo revisar documentación también de internet para empaparse o involucrarse más con el sistema. ¿Cómo establezco el rango de límite operativo? Eso, eso lo establece la empresa, dependiendo del producto, del proceso. ¿No? Como les decía, en los jugos de mango no es tan fácil, o de maracuyá no es tan fácil establecer un límite operativo en la pasteurización. Por ejemplo, se ha determinado que la pasteurización es mínimo 65. Ok, entonces yo digo, tal vez yo puedo decir prácticamente, puedo ser práctica y decir, ok, para no llegar al límite de menos de 65, voy a determinar que mi límite operativo sea 90 grados. Con 90 grados nunca vas a llegar a 65 o menos de 65, pero tal vez se queme el producto, tal vez se carameliza, entonces vas a tener problemas sensoriales, organolépticos, ¿no? Entonces eso lo tiene que determinar el conocedor del proceso o tal vez la práctica, lamentablemente, falla, error, ¿no? Siguiente, a ver, hay muchas preguntas. Resolución ministerial 449-2010 es la del HACCP. Bueno, esto ha sido toda la charla del HACCP. Espero haber disipado algunas de sus dudas. ¿Quién valida el HACCP? El HACCP lo valida el laboratorio de una empresa, generalmente el área de control de calidad, o también hay empresas externas que realizan procesos de validación, ¿no? Laboratorios externos, SGS, Full Solution, hay muchas empresas que realizan estos estudios de validación. Muy bien, gracias a ustedes. Espero haber disipado algunas de sus dudas, espero haber compartido un poco de mi experiencia y haberles dado la información necesaria para que ustedes puedan haber fijado los conocimientos o tal vez tener las herramientas para seguir ampliando sus conocimientos más y más sobre este sistema de inocuidad mundialmente conocido como HACCP. Muchas gracias.